es bonito, hermanos. Aunque sean problemas, es bonito, porque podemos sentir que Él está con nosotros. Podemos sentir que no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Así que gracias al Señor por ello. Y vamos a entonar este hermoso canto. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, y que verdaderamente, hermanos, fíjese que hoy todas las predicaciones están diciendo este texto: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y no de conocimiento de la palabra, porque la conocemos, sino por no conocer a Dios verdaderamente, por no tener esa intimidad, esa comunión con Él. Dice, se perdió. Entonces, qué bonito es que nosotros todos los días anhelemos conocer a nuestro Dios, conocer al Espíritu Santo y lo que Él puede hacer en nosotros cuando le damos la oportunidad de trabajar en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a entonar este hermoso canto. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí.
ser salvos somos nosotros. Quienes vamos a ser arrebatados somos nosotros. Así que todo lo que Dios nos pida es por nuestro propio bien. Y si pedimos que nos purifique, es por nuestro propio bien, porque tenemos que estar purificados y limpios, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es bien importante que nos purifiquemos y que nos dejemos purificar por nuestro Dios. Ayer recordábamos en estos días del trabajo que hacía mi papá de la soldadura, y cómo hay que quitarle la escoria que queda ahí para que quede limpiecito ahí la soldadura. Así que le pidamos al Espíritu, quita todo lo que no te agrade de mí, quita todo, límpiame, porque quiero estar listo para cuando vengas por tu iglesia. Amén. Así que voy a dejar el lugar a nuestra hermana Josefina Herrera. Ella trae la palabra de nuestro Dios. Disponga su corazón, dígale a Dios, háblame en esta noche. Amén. Habla mi vida, porque quiero ser edificado por ti. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Contentos, hermanos? Amén. Gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad aún de estar aquí en su casa. Amén. Ha venido con el deseo de aprender, de escuchar la palabra de Dios. Amén. Es todo lo que nuestro Dios necesita. Amén. Sí, amén. Un corazón dispuesto a ser enseñado, dispuesto a ser transformado, edificado a través de la palabra. Así es que, miren, es todo lo que tenemos que hacer. Amén. Disponernos a recibir lo que Dios nos va a dar en esta hermosa noche ya. Amén. Y bueno, estamos ahí en el libro del profeta Isaías, hermanos. Hoy nos corresponde ya el capítulo 31 y vamos a estar viendo este importante tema que traemos para el día de hoy. Amén. Isaías es un capítulo pequeño, hermanos, pero es muy extenso en su enseñanza. Gracias al Señor por ello, porque su palabra es muy amplia, trae muchas cosas que podemos aprender de ahí. Amén. Amén. Y vamos a darle lectura, hermano, ahí. Vamos a dar comienzo solamente dándole lectura a los primeros 3 versos, verso 1 al verso 3. Le vamos a dar lectura a todos unidos. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Tome su lugar, hermano, siéntese. Póngase cómodo a manera de que no se vaya a dormir. Amén. Traemos un tema importante, hermanos. El tema que traemos para hoy está ahí en la pantalla de nuestros hermanos que tal vez nos estén ya viendo a través del internet. Y dice, las consecuencias de las malas acciones. Fíjese bien qué importante va a ser este tema, porque aquí Dios nos va a hablar algo bien importante. Yo le preguntaba al Señor, fíjese bien, cuando estaba viendo este capítulo, y le decía, Señor, hemos hablado mucho de Egipto en las jueves anteriores. Estuvimos hablando de Egipto en el martes pasado también. Y decía yo, ¿qué más podemos agregarle a Egipto? Ya es mucho Egipto, y a veces creemos que ya Dios nos lo dio todo. Pero de ninguna manera. Qué bueno es nuestro Dios, que nos abre, ¿verdad?, los ojos espirituales para que podamos ver, hermanos, que la riqueza que se encuentra en la palabra es mucha. Y que Dios no se equivocó cuando puso capítulo 29, 30, 31, 32. Dios no se equivocó. En cada capítulo viene algo que usted y yo podemos aprender. Amén. Amén. Así es que fíjese qué importante va a ser este tema, hermano. Porque aquí en este tema dice que las malas acciones se van a convertir en un hábito. Este capítulo nos va a hablar de que el pueblo de Dios, fíjese bien, ya pasó de un simple pensamiento a una acción. Cuando nosotros pensamos en hacer algo, hermano,
Dios nos da un tiempo, fíjese bien, un tiempo para que analicemos lo que estamos pensando hacer. Un tiempo para que rectifiquemos si es correcto o si yo me puedo retractar todavía porque voy a meditar que eso que yo estoy pensando hacer, pues dice Dios, medítalo y piensa si es correcto y si no, retráctate. No lo hagas porque va a ser peor que llegues a la acción. Sí, amén. Qué tremendo, porque aquí es lo que vamos a ver con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios empezó con un pensamiento, pero en el capítulo 31 aquí ya se convirtió en algo que ya hicieron. Amén. Así es que vamos a ver qué tremenda enseñanza la que viene aquí, porque dice que además este capítulo 31 que vamos a estar compartiendo es profético, hermano. ¿Por qué? Gran parte de ese capítulo ya se cumplió allá en el Antiguo Testamento, pero gran parte de ese capítulo lo vamos a estar viendo en los versos que vienen un poquito más adelante. Es profético porque se extiende hasta el tiempo de la gran tribulación. Allá cuando después de la gran tribulación Israel sea restaurado. Dice que aquí vamos a ver la continuación de las advertencias de Dios a Judá contra aquel pensamiento que tenía Israel, hermano, de hacer una alianza con Egipto. Miraron el problema, miraron el asunto. Qué tremendo es, hermano, porque hay un canto, dice, alabar a Dios cuando las cosas marchan bien, qué bueno es. Y cuando en la vida no hay problema, dice ese canto, qué cosa buena. O sea, que todo está muy bien cuando las cosas marchan bien. Pero qué tremendo es las acciones que usted y yo tomamos cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en un problema. ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento y qué es lo que vamos a hacer? Porque para Dios va a ser bien importante. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a hacer? Nuestras acciones en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad. No tanto en cuando todo marcha bien, hermano, porque ahí todos alabamos, todos somos cristianos y todos glorificamos el nombre del Señor. Pero el verdadero creyente en Dios se ve cuando viene la prueba y la dificultad. ¿En qué, hermano? Díganlo conmigo, en mis acciones. Ahí es en lo que se ve. No, de palabras todos, hermano. De palabras todos, ¿verdad? De palabras todos somos creyentes y dicen por ahí hasta el borrachito le dicen, ¿usted cree en Dios? Y dicen, sí, creo en Dios. También creen, hermano. Pero sus acciones, ¿qué demuestran? Que no creen. Entonces son muy importantes las acciones que estaba haciendo aquí el pueblo de Israel, pensando en hacer una alianza, pero aquí vamos a ver lo que hizo este pueblo tan tremendo, que es de un gran ejemplo para nosotros, hermano. Dice la palabra, para que lo que Israel cayó, tú y yo no vayamos a caer también. Dice, pues con estas acciones, fíjese bien, con las acciones que vamos a ver aquí en estos versículos primeros que acabamos de leer, dice, el pueblo de Dios estaba mostrando su desconfianza en Dios. No confiaban verdaderamente en el Dios de Israel, en el Dios de las historias de Israel, hermano, de aquello que sus padres les habían contado, que había hecho Dios por ellos, sino que se quedó como una leyenda en el pasado. Se quedó como algo que Dios había hecho, pero no algo que Dios podía hacer. Es que es bien tremendo esto porque es algo que estamos viviendo hoy. Creemos que lo que Dios hizo en el pasado ya no lo puede hacer hoy. Que los milagros que realizaba en el pasado ya no lo puede hacer hoy. Que las hazañas que Dios hacía en el pasado ya hoy no los puede hacer con nosotros. Aleluya. Ya no nos puede brindar la protección. Ya no nos puede dar la ayuda. Y por eso es que el pueblo de Dios toma las decisiones de buscar ayuda en otras cosas. Qué tremendo va a ser esto. Dice en este capítulo, el deseo se ha convertido indudablemente en una acción. A veces decimos esto, hermano, fíjese bien. No es lo mismo pensar que hacer. ¿Ha escuchado ese dicho? No es lo mismo pensar que hacer. Porque ya le decía, podemos pensar en hacer muchas cosas, pero lo malo está en llegar a hacerlo, hermano. Lo malo está en llegar a hacerlo. Aquí vamos a ver que el deseo se ha convertido en realidad. Y la pregunta es, hermano, ¿cuánto tiempo estará trabajando el enemigo en el pueblo para hacerlo pecar de esta manera, hermano? ¿Cuánto tiempo se habrá llevado en estar trabajando con cada mente, con cada corazón, como para llegar a esta situación de la que nos va a hablar el capítulo
31. No crea que el enemigo trabaja de la noche a la mañana, hermano. Es un proceso en el que el diablo empieza a trabajar con la mente de las personas. Está metiendo de poquito en poquito la incredulidad. Poquito a poquito nos empieza a apartar, nos empieza a alejar de Dios. Hasta que se llegue un momento en el que ya el pueblo dice aquí, peque apartándose verdaderamente de Dios. Y luego lo tremendo va a ser las consecuencias que vienen cuando usted y yo pues nos descuidamos ahí y el diablo empieza a trabajar en nosotros, a trabajar de una manera muy sutil que a veces no percibimos, a veces no lo captamos a la primera, sino que le damos lugar a que empiece a trabajar en nosotros y luego vienen las consecuencias. Es algo bien tremendo lo que viene aquí. Y dice aquí que aunque es cierto que el mal pensamiento es pecado, hermano. ¿Cuántos creen que un mal pensamiento es pecado? Amén. Desde ahí ya empieza el pecado. El mal pensamiento ya es un pecado. Ahora, si el mal pensamiento es un pecado, imagínese la acción ya cuando lo hace. Usted recordará, bueno, muchos ya son padres, ya tienen sus hijos adultos, pero recordará cuando los tenían pequeñitos. ¿Por qué le daba el manotazo, hermano, al niño? Porque usted le decía, le dije que no lo hiciera y lo hizo. Entonces usted ya no se esperaba, ¿verdad? Ya iba enojado y ahora sí venía el manazo. Algo así es cuando ya se llega a la acción, hermano. Sí. Qué tremendo es esto. Fíjese que en una ocasión Jesús dijo, y esto no lo lean, allá se encuentra en Mateo 21, por allá del versículo 28 en adelante. En una ocasión Jesús, para darles una lección acerca de lo importante que son las acciones, hermano, dijo Jesús, en una ocasión había un padre de familia que tenía 2 hijos y le dijo al primero, ve a trabajar a mi viña. Y el muchacho bien obediente, hermano, le dijo, no voy. Era algo rebelde. Dijo, no voy. Y luego le dijo al otro, ve a que trabajes en mi viña. Y el otro le dijo, sí, claro que sí, papá, allá estaré. Pero el primero, el que había dicho que no, dice que luego se quedó pensando y se arrepintió. Por eso estamos hablando de un lapso de tiempo que Dios da, para que meditemos en la orden que nos dio Dios, en el mandamiento que nos dio Dios. Y dijo aquel muchacho, no, pues, ¿cómo le voy a quedar mal a mi papá? Voy a ir. Y se fue. Pero el otro que había dicho que sí, no fue. Qué tremendo. Y Jesús ahí les hace esta aclaración y le dice, ¿quién de los dos crees tú que obedeció al Padre? ¿Quién de los dos crees tú que hizo bien? O sea, aquel bien presto que dijo que sí, pero no hizo nada. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que las acciones para Dios son muy importantes. Yo puedo hablar bastante y puedo decir todo bien, hermano, y puedo hablar ahí de enorme grandeza, pero las acciones, hermano, lo que hacemos es lo que vale para Dios. Los hechos, decimos nosotros, hechos, no palabras. Y si eso aquí para nosotros es importante, imagínense para Dios, hermano. Para Dios es muy importante nuestras acciones, porque así como Dios se molesta cuando nuestras acciones son malas, también Dios se complace cuando nuestras acciones son buenas y demuestran lealtad para con nuestro Dios. Dice que aquí la pregunta es, ¿qué decisión tomaremos nosotros? Hagas esta pregunta. ¿Qué decisión tomaremos nosotros cuando lleguen esos pensamientos que nos incitan a abandonar a Dios? ¿Qué haremos en ese lapso, hermano? ¿Nos daremos ese lapso de recapacitar y de rectificar? ¿O llegaremos a la mala acción como lo hizo aquí el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, fíjese ahí en el versículo 1 dice, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Déjenme explicarle para empezar, hermano, ese ay que viene ahí al principio de ese versículo. Porque ahí el profeta, hermano,
ya no está tratando de hacerle ver el error al pueblo, ya no está tratando de hacerles volver, el pueblo ya lo hace. Aunque Dios el profeta les está diciendo, va a llegar un día en el que lo vas a hacer, ese mal pensamiento que tú tienes, un día lo vas a ejecutar. Así es que aquí dice, es una expresión de dolor en el corazón de Dios, hermano. Porque crean que Dios se duele cuando ve que su pueblo comete malas acciones, hermano. Si hay alguien al principal que le duelen nuestras malas acciones y nuestras malas decisiones, si a veces a nuestros pastores que nos cuidan, que nos están ahí velando por nuestras almas, porque así dice la palabra, les duele cuando nosotros aquí en la iglesia cometemos pecados que a veces avergonzamos, ¿verdad?, al pueblo, o avergonzamos a aquel que nos instruye. Imagínense Dios, hermano. A Dios le duele más, porque Dios es nuestro Padre. Así es que dice que ay, para empezar, es un gran dolor, es una expresión de dolor en el corazón de Dios al ver lo que viene para su pueblo adelante, hermano. Amén. Por las malas acciones que cometieron. Amén. Dios estaba viendo a un futuro y dijo, ay, si supieras lo que te espera. Ay, de aquellos que me han dejado por descender a Egipto. Expresó ese aire de angustia y de dolor de ver lo que le esperaba al pueblo amado de Dios, aquel pueblo que Dios había tomado para alabanza y para gloria de su nombre. Es algo tremendo, hermanos. Dice que aquí Dios vio que pasó de una queja, de un sentir, a realizar el malvado deseo del corazón de aquel pueblo, hermano. Dice que a esto también se le puede llamar confianza mal ubicada. Qué tremendo, hermano. Cuando creemos que en lo que nosotros estamos depositando toda nuestra confianza es en lo correcto. Porque sabía que se llega a eso, se llega a un momento cuando nos empezamos a alejar de Dios, que creemos que estamos haciendo lo correcto y no es así. Hasta que lleguen las consecuencias. Dice, este capítulo refleja una fase consumada de la alianza con Egipto, algo que ya se consumó, algo que se realizó y que se llevó a cabo. Qué tremendo es esto. Dice, por lo cual es considerada un poco posterior a las profecías del capítulo anterior. El profeta, como ya le decía, ya no está tratando de infundir temor o miedo. Ya lo único que les está haciendo ver es el corazón de Dios. ¿Cómo estaba el corazón de Dios por aquel pueblo? Dice ese ay que se interpreta como un lamento. Y fíjense que en este primer verso, hermano, para empezar, 3 cosas bien importantes que vamos a analizar ahí en ese versículo. Y quiero describírselas aquí para que usted vaya entendiendo por qué ese ay, hermano. ¿Por qué Dios está en su corazón? Hay dolor. Hay angustia porque ve que su pueblo ha fallado y lo que le espera a su pueblo. Dice aquí que en primer lugar, fíjese bien, dice, el pueblo de Dios confiaba en el hombre y no en Dios. Judá buscaba la protección de los que tenían mucho, pero mucho menos poder que Dios. ¡Qué tremendo! Buscaba la ayuda en aquellos que tenían menos. ¿Qué tanta ceguera espiritual había ahí en el pueblo, hermano? Estaba tremendo, ¿verdad? Buscaba la ayuda en aquellos que tenían mucho menos, dice, poder que Dios. Tanto Egipto como Judá caerían como un resultado de esa arrogancia, hermano. ¡Qué tremendo! Y dice, esto es buscar alianzas en las cuales el pueblo de Dios nunca debía estar y nunca debía involucrarse. ¡Qué tremendo! Número 2, dice, servían a sus intereses. ¡Qué tremendo, hermano! Servían a sus intereses y no a los intereses de Dios. Al estar buscando una ayuda, una alianza con Egipto, el pueblo estaba pensando en sus intereses, no en los intereses de Dios, ni en las leyes de Dios. Estaban viendo por su, decimos nosotros, por su money. Dice, y por lo tanto, ni siquiera consultaron a Dios para hacerlo. Por eso desechaban lo que el profeta les decía. Y en número 3 vamos a ver, dice, ¿por qué? Dice, porque no quisieron pagar el precio de buscar a Dios
y de arrepentirse de sus vidas pecaminosas. Cuando tenemos problemas, es bueno buscar la ayuda, pero nunca pasar por alto a Dios ni las instrucciones que Él nos da con anticipación, mi hermano. Es bueno que usted pida consejo, muy bueno, pero nunca pasar por alto lo que ya está escrito en la palabra, sino que el consejo que vamos a buscar siempre va a ser de acuerdo a los mandamientos de Dios. Si yo ando buscando consejo por ahí, porque lo que no quiero es el consejo de Dios, ya estoy mal. Tengo que buscar un consejo que vaya de acuerdo a la palabra, porque esta es la que me dice que Dios está de acuerdo en lo que yo quiero hacer. ¿Sí entendemos? Así es que vamos a ver esto muy importante. Judá se estaba centrando en la confianza de aquello que sus ojos veían, carros de guerra, jinetes que formaban el poderío de Egipto, y en lugar de centrarla en Dios, estaba poniéndola en aquello que él veía, en los carros, en multitud de carros cerrados, en la multitud del ejército que tenía Faraón, en el ejército bien armado que tenía, con caballería y con buenas lanzas, con buenas espadas. Eso es lo que estaba viendo, ¿no? El ejército de Faraón. ¡Wow! Es grande, es temible. Y si él viene, y si nosotros descendemos para allá con él, vamos a hacer esa alianza y vamos a ser indestructibles. Gracias a Faraón y a su ejército. Todo su amor, todo su corazón, toda su confianza se estaba yendo tras los carros, tras los caballos, tras los soldados que tenía aquel gran ejército. ¡Qué tremendo es esto! Así es que dice aquí que esto era una práctica antigua que ya estaba arraigada en el corazón del pueblo, hermano, y de sus reyes. ¡Qué tremendo es esto! Cuando ya traemos algo de raíz. Las malas acciones, ¿sabía usted que vienen a veces de raíz? Costumbres arraigadas que están ahí desde no sabemos desde cuándo, que no las hemos querido arrancar. Esas malas acciones. Así es que vamos a ver aquí que sí es verdad, hermano, no es algo que estoy inventando, es algo que viene ya de nuestros, a veces lo traemos ya desde nuestros antepasados, porque este es el caso de aquí de Judá. Una acción que ya traían arraigada en el corazón, porque ya había ancestros que practicaban lo mismo. Mire, vamos a verlo para que usted compruebe lo que le estoy diciendo allá en Primera de Reyes, capítulo 15. Ahí vamos a ver un poquito la vida del rey Asa. Primera de Reyes, capítulo 15, vamos a darle lectura del verso 18 y verso 19. ¿Lo tenemos? Y dice: entonces tomó Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa, a Ben-Hadad, hijo de Tabirón, hijo de Ezión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. Y aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ven y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. ¿Quién era este rey Asa? Era un ancestro ahí del pueblo de Israel. Este era un hombre tremendo, hermano. Yo leyendo su historia me quedé impresionada de lo que hizo el rey Asa. Porque el rey Asa, dice la palabra de Dios, cuenta su historia ahí, que el rey Asa empezó bien, limpiando a Jerusalén, haciendo buenas acciones. Empezó a quitar la idolatría, empezó a quitar los lugares altos, la hechicería, todo lo que era abominación para Dios. El rey Asa empezó a limpiarlo todo, a un grado, hermano. Fíjese bien hasta dónde llegaron las acciones de este hombre. Algo bien bonito, porque era tan firme cuando él empezó, que dice que su mamá hizo un ídolo, la mamá de Asa. Y gracias a que esa mujer hizo ese ídolo, el rey Asa, su hijo, la castigó. Y le quitó el derecho de ser reina madre. O sea, la bajó de posición, le quitó el puesto, no importando que fuera su madre, hermano.
Diga conmigo, qué buenas acciones. Buenas acciones. Muy buenas acciones, hermano, porque a veces nos gana el amor a la familia, ¿verdad? Pero aquí al rey no le ganó el amor a la familia, sino que se mantuvo firme y dijo, he de limpiar a Israel, incluso en mi familia. Entonces él, hasta su mamá la baja de posición. Y algo muy bonito que empezó él, haciendo cosas muy buenas, acciones buenas, acciones buenas. Pero, si usted lee su historia, para los que anotan, allá en 2 de Crónicas capítulo 16, allá dice la Biblia, y enfermó Asa de los pies. ¿Por qué llegó hasta allá Asa? Porque los versículos que usted acaba de leer aquí, habla que a Asa, hermano, le ganó el miedo. Y qué tremendo, porque por ahí vienen las malas acciones. Le ganó el miedo, hermano. Cuando vio que su oponente, el rey de Israel, era más poderoso que él y que lo estaba conquistando. Y llegó un momento en el que él dijo, tengo que pedirle ayuda a alguien para que me ayude a vencer al rey de Israel. Asa era rey de Judá, si no me equivoco. Sí. Así es que dijo, este es poderoso. Necesito un ayudante, alguien que venga en mi ayuda y que me socorra de este rey, porque me va a acabar, está conquistando mis territorios. Y Asa no volteó a ver a Dios, volteó a ver el oro que tenía, la plata que tenía, y dijo, muy bien, una ofrenda para mandársela al rey de Siria. Y que venga y que me ayude contra este rey malo. Empezó con buenas acciones, pero después empezó con malas acciones, hermano. Hasta que llegó un momento en el que dice que cuando ya era grande, enferma de los pies, pero en su enfermedad, cuando usted vaya allá a ese capítulo que encuentra allá en 2 de Crónicas 16, usted lo puede leer con paciencia en la casa. Porque allá dice la Biblia que él enferma, pero en su enfermedad, así lo dice con estas palabras la Biblia, en su enfermedad no buscó a Dios, sino que corrió. ¿A dónde, hermanos? ¿Alguien sabe? Al médico. Corrió a los carros y a los caballos. Corrió a lo que sus ojos miraban. Siempre hemos dicho aquí, hermano, no es malo que usted se consulte y que se tome algún medicamento si se siente mal. Lo malo está que tenga ahí su corazón y que crea que por ese medicamento, por esa ayuda de ese médico, usted la va a librar. Que haga a un lado completamente Dios, porque eso es en lo que ha fallado el pueblo de Dios. Corremos a buscar la ayuda terrenal, pero dejamos a un lado a Dios. Ya no lo tomamos en cuenta, ya no le preguntamos. Hemos descuidado esa comunión en la que nosotros platicamos con Dios y le pregunto si es correcto lo que voy a hacer o no. Porque este es el dilema y este es el problema aquí, hermano. Qué tremenda, diga, malas acciones que venían enraizadas en el pueblo de Dios. Ya eran viejas costumbres que estaban arraigadas en el corazón de los reyes de Israel, en muchos de ellos. Y que mire, acá en el capítulo 31 vemos a todo un pueblo tomando esas malas acciones y diciendo, vamos a pedirle ayuda, así como lo hicieron nuestros antepasados. Ellos buscaban la ayuda en otros reyes, nosotros también lo podemos hacer. Por eso, cuidado, mi hermano, con todas las acciones que nosotros hacemos, porque hay muchos que vienen atrás de nosotros y todo lo que ven en nosotros, ellos también lo van a hacer. Cuidado, usted puede decir, en la casa no me ve el pastor, en la casa no me ve el líder, allá en la casa sí me puede echar 2, 3, 4 gritos. Allá sí puedo hacer malas acciones, que no me ven los de la iglesia. Pero cuidado, hay muchos que van detrás de nosotros. La familia que vive con nosotros va avanzando detrás de nuestros pasos. Y luego nos quejamos, pero que por qué este es así, que por qué ya no quiere. Hermano, vamos a examinarnos, a ver cómo están nuestras acciones, porque son muy importantes para que pueda haber un avance en el pueblo de Dios. Si no, esos están ahí enraizadas en el corazón de nosotros. Dice, y el pueblo de Israel en sí era dado a no atender el consejo de Dios, ni hacer lo que a ellos sino hacer lo que a ellos les parecía que era correcto.
Fíjese, hacer lo que ellos consideraban que era correcto. Mire, vaya a Jeremías capítulo 2, verso 25, y va a ver cómo es verdad. Esto estaba en el corazón del pueblo. Jeremías 2:25, ahí nos dice: guarda tus pies de dar consejo de Dios, guarda tus pies de andar descalzos, y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque extraño sea amado. Palabras del pueblo, hermano, fíjense bien, del pueblo de Dios. El consejo de Dios era decir: guárdate de que no andes descalzo. Guárdate de que no andes fuera de mis leyes. Andar fuera de las leyes de Dios, de los mandamientos, es andar descalzo, hermano. Usted anda pisando entre puros espinos. Usted anda pisando entre puras cosas malas. Por eso le decía a Dios: guárdate. Pero más, la respuesta del pueblo fue, dijo, no, siempre he amado a los extranjeros y tras ellos quiero ir. Qué tremendo, hermano. ¿Ahí qué se puede hacer? Ahora entiende el ay que estamos escudriñando. Ay de los que descienden a pedirle ayuda a Egipto. Ay de los que ponen su confianza en los carros y en los caballos. Ahora sí estamos entendiendo ya el dolor del corazón de Dios. Dice: así que Dios estaba molesto por esta actitud de su pueblo. Y vamos a ver las palabras que le dirige a su pueblo a través del profeta Oseas, hermano. Allá en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 12, viene una palabra tremenda que Dios le da a una de sus tribus, a la tribu de Efraín. Pues Efraín era otra de las tribus de Israel, pero vamos a ver que también aquí Dios está reprendiendo a esta tribu, porque está haciendo malas acciones. Le vuelvo a repetir porque ese es nuestro tema, las malas acciones. Oseas 12, 1 y 2 nos dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se llevan a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos le pagará, conforme a sus obras. O sea que tenía Dios un pleito con su pueblo, hermano. ¿Por qué? Por las malas acciones. Porque mire de lo que Dios le dijo, mira de lo que tú te estás alimentando, mire lo que estás poniendo tu esperanza y tu confianza. Le estaba diciendo a su pueblo, en el viento. ¿Qué es el viento, hermanos? Usted lo puede agarrar y lo puede abrazar y lo puede sujetar. No, se va por un lado y por otro y no sabe ni dónde anda. Ni de dónde viene. Ni de dónde viene ni para dónde va. Ese es el viento. Así es que Dios le estaba diciendo a su pueblo, de eso es de lo que tú te gusta alimentarte. De algo que no ves, de algo que no es, que tú no puedes tener en sí, de algo que tú no puedes abrazar. Qué tremendo, dice: sigues al solano, sigue la mentira, sigue la destrucción. Imagínense, hermano, qué corazón estaba viendo Dios en aquel pueblo, para que Dios haya venido y lo haya escudriñado a través de estas guerras y haya encontrado un pueblo que en ese corazón estaban puras malas acciones, dados a la mentira, dice aquí, dados a la destrucción, dados a poner su confianza en el viento. Dice: porque hiciste pacto con los asirios, que eran tus enemigos, para ser amigos y que ya no haya pleito. Dice: y tu aceite eres dado a llevártelo para Egipto. Qué tremendo, hermano, y qué triste. Por eso podemos entender por qué Dios estaba triste aquí en este capítulo, en este verso. Porque estaba viendo que su pueblo y sus bienes le gustaba llevarlos para Egipto. Le gusta llevarse el aceite, dice, para Egipto. Por tanto, tengo pleito, dijo Dios, y te voy a castigar. Te voy a dar el pago de acuerdo a esas malas acciones. Qué tremendo es. Dios siempre ha buscado, mi hermano, el que nosotros seamos un pueblo que estemos bien, que vivamos bien. Y Dios lo único que nos pide
es que observemos sus mandamientos y que los cumplamos. Por eso dice, es muy difícil. No está tan lejos para que digas, ¿quién me los alcanzará? Dice, están en tu boca, están al alcance de tu mano para que los cumplas. Es todo lo que quiere Dios. Pero, ya le decía, servían a sus propios intereses y no los intereses de Dios. Pensaban en lo que ellos necesitaban únicamente y no en lo de Dios. Medite un momento y si no es que esas acciones se están repitiendo en el día de hoy. Sí, ahorita lo vamos a estar viendo. Dice, violaron lo estipulado en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. Por eso estaba Dios molesto con ellos, porque no hicieron caso del mandamiento que ya se les había dicho en la ley de Moisés. Ahí se les había dejado escrito cómo es que ellos iban a hacer las cosas. Amén. Lo tenemos. Amén. ¿Qué es lo que nos dice ahí Deuteronomio? Capítulo 17, verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni para volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Qué le parece? Dice la Biblia, raíz de todos los males, no se lo sabe. Es el amor al dinero. Sí se lo sabe. Raíz de todos los males es el amor al dinero, hermano. Por el amor al dinero, por el amor a la confianza en el dinero, somos dados a apartarnos de Dios. Qué bueno, hermano. Qué bueno que Dios nos tiene viviendo una vida así, humildemente. Porque el dinero nos hace sentirnos orgullosos, nos hace sentirnos importantes, nos hace sentirnos que no necesitamos la ayuda de Dios. Este fue el caso de Judá y de Israel. Dios se los dio todo a manos llenas, hermano. Les empezó a dar y les empezó a soltar y les empezó a dar. Pero aquel pueblo, en lugar de alabar a Dios y de cumplir con Dios, no. Por eso Dios en una ocasión les reclamó, si mal no recuerdo, por allá en el libro del profeta Ezequiel, cuando les dice, tus sacrificios, tus ofrendas, nunca me los trajiste a mí, se los dabas a tus ídolos. Qué tremendo, hermano. Raíz de todos los males es el amor al dinero, y por eso Dios les hizo la recomendación, no aumentarás caballos. No vaya a ser que te desvíen, ni nunca regresarás por el camino de donde te traje. Acciones malas, hermano. El regresarnos a lo que antes hacíamos, antes de conocer a Cristo. Por eso Dios le dijo, nunca volverás por ese camino de donde yo te saqué, porque de Egipto te saqué, nunca vas a regresar para allá. Era una prohibición, hermano, de Dios. Pero ¿qué dijo el pueblo? Vamos para allá, mira qué bonito ejército tienen y qué poderosos son. Vamos para allá con ellos. Hicieron la alianza con aquel que Dios les había dicho, nunca más volverás para allá. Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 1 y verso 2. Dice, pues con estas acciones Judá estaba abandonando a Dios. Veamos qué clara es la palabra de Dios. A veces decimos, busque por otra parte, porque aquí yo he pedido y no he escuchado la respuesta de Dios. Ya me cansé de pedir, así es que mejor búsquele por allá por afuera, porque aquí yo ya me cansé y no he escuchado que Dios me conteste. Porque llegamos a ese nivel. Pero miren lo que nos dice ahí segunda de Crónicas 15, verso 1 y verso 2. Amén. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. ¿qué le parece, hermano? En estos días recordaba una película que vimos hace mucho, del profeta Jeremías.
Y recordaba, porque la ilustraron muy bonita, cuando el profeta, Dios lo manda a la puerta del templo y le dice: Jeremías, ve y ponte en la puerta del templo y profetízale a mi pueblo, porque mi pueblo, esos que van a presentar los sacrificios ahí y que derraman la sangre de aquellos corderos que se presentaban en aquel templo, dicen: templo de Dios es este. Y dicen: Jehová está con nosotros, y esta es la tierra que Él nos ha dado, y nadie nos la va a quitar. Pero ve y diles, Jeremías, que yo no estoy con ellos. No más estaré con ellos si no dejan de hacer todas las acciones, porque están cometiendo abominación ante mis ojos. Amén. Diles que quiten todas esas abominaciones, y entonces yo estaré con ellos. Y entonces los defenderé y los haré que permanezcan en la tierra que les di a sus padres, y nunca se las quitaré. Pero si no me escuchan, va a venir Nabucodonosor y se los va a llevar cautivos. Y esta profecía aquí, hermano, al rey Asa era lo mismo. Porque aquel pueblo de Israel siempre tenía esa costumbre de decir: Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Pero con todas sus malas acciones, mi hermano, habían hecho una separación entre ellos y Dios no estaba ahí. Y por eso vino este profeta y les dijo, aquí, estas palabras son muy claras, hermano, donde le dice: Dios va a estar con ustedes si ustedes permanecen en Él, si ustedes cumplen sus leyes, si ustedes cumplen sus mandamientos. Él estará entre ustedes y los defenderá. Él estará con ustedes. Platicábamos con mi hermana Neri aquí, decíamos: ¿por qué, hermana? ¿Por qué en esta pandemia se están yendo hasta los cristianos? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios está retrocediendo y cayendo en esto, hermano? Hágase esa pregunta. Sí, amén. Porque son cosas que no nos gusta que nos digan, mi hermano. Pero todo esto es para que nos escudriñemos, para que veamos cómo están nuestras acciones ante Dios. Porque Jesús cuando se fue dijo: esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, amén. Hablando de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. De una manera diferente, hermano. Pero ¿qué ha pasado hoy? Mire hasta dónde nos ha llevado a mucho pueblo nuestras malas acciones. Sí, amén. Y es para que nos escudriñemos y para que clamemos y busquemos a Dios. Pero estamos haciendo lo que está haciendo el pueblo de Israel. Porque sabía que mucha gente hoy, pueblo cristiano, hermano, está diciendo: pero ya está llegando la vacuna. Qué tremendo, hermano. Lo bueno es que está llegando la vacuna. Y en cuanto nos la pongan a todos, vamos a estar protegidos. Qué tremendo, hermano. Perdóneme por decirle, pero no es así. Porque si Dios no nos guarda, y si Dios no nos protege, y si no mejoramos nuestras acciones ante Dios, no habrá protección para nadie, hermano. Amén. Porque Dios puede estar entre un pueblo que le alaba, que le glorifica, que vive para Él, que le respeta, que vive en santidad. En ese pueblo Dios se compromete a estar, mi hermano. Amén. Y mire que Dios es de palabra. Y si Dios dice que estará entre nosotros, si aprendemos a honrarle, es porque lo va a estar y porque nos va a defender y estará con nosotros. Amén. Esas son palabras de Dios, hermano. El pecado, como ya le decía, hace una separación entre nosotros y Dios, entre el pueblo y Dios. ¿Quiere verlo? Isaías capítulo 59. Isaías 59. Yo no puedo decirle, a veces tenemos la costumbre, hermano, hasta le recomendamos a la gente, le decimos: usted diga en el nombre de Jesús. Usted diga: me cubro con la sangre de Cristo. Pero esa persona hace malas acciones. ¿Cómo va a funcionar algo así, hermano? ¿Cómo? Nosotros estamos siendo partícipes de eso. Hay que decirles la verdad, hermano. Hay que decirle: si tú no corriges eso que estás haciendo mal, lo siento mucho, pero es en el nombre de Jesús, no te va a funcionar. Porque hay que corregir primero lo que se está haciendo mal. Y
Y entonces dice Dios, yo estaré contigo para librarte, yo estaré contigo para defenderte y para protegerte. Amén. ¿Qué nos dice Isaías 59, versículo 1 y versículo 2, hermano? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ándele, que se nos caiga la venda de los ojos, hermano. Sí, amén. Eso de que nomás pídele y Dios te va a dar y Dios te va a contestar. ¿Qué Dios, hermano? Así es, amén. ¿Cuál Dios? Porque el Dios santo y verdadero, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia no es. Porque aquí dice, si hay pecado, lo siento mucho, si hay pecado, hay una pared intermedia que nos separa. El pecado hace eso, hermano. El pecado es una trampa. El pecado es un engaño, porque el pecado está bonito y es atractivo y es seductor. Mire a lo que llevó a Israel, hermano, a quererle correr para irle a pedirle ayuda siempre al faraón y olvidarse de Dios. Mire qué tremendo es el pecado, hermano. Y tanto que le gusta al ser humano, pues ¿por qué no lo vamos a reconocer, hermano? No, hermano, yo ya no mato, ya no asesino, ya no hago nada de eso allá afuera, Dios me libre. Pero ¿qué tal las acciones que hacemos aquí adentro en la desobediencia a Dios? Dice eso, levanta una barrera y has hecho que el rostro de Dios esté oculto y ya no te escucha, porque es lo que está diciendo aquí. Ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, hermano. Ahora entendemos la importancia de hacer buenas acciones. Sí, amén. Muy bueno, hermano, que es hacer buenas acciones, que habla de vivir una vida íntegra ante Dios, una vida transparente, una vida que sea consagrada a Dios, una vida que le guste, hermano, que no lo haga por obligación, que se deleite en obedecerle a Dios, que corra para las cosas de Dios y que no venga, hermano, como al principio, que nuestra hermana casi se metía por la pantalla, ¿verdad? Y nos decía, ¿quién va a venir al culto? Casi quería aparecer en nuestras casas a través de la pantalla del celular y decimos, ¿por qué no va a ir? Porque no había respuestas, hermano. Amén. Así es que malas acciones, hermano, que nos llevan a ocultar el rostro de Dios de nosotros. Dice, veamos la palabra de Dios. Esto es un grito de dolor de Dios, hermano. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías capítulo 2? Búsquenlo, es que está muy importante esto. Jeremías capítulo 2, verso 12 y verso 13. Miren lo que dijo Dios. Cuando estamos hablando de que Dios oculta su rostro, hermano, es por algo. Porque algo hizo el pueblo, algo hizo la persona para que Dios ya no responda a esa oración. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Miren, leámoslo todos porque es muy importante esta cita. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. Qué tremendo, hermano. Fíjese, son palabras del mismo Dios. Como que Dios volteó a ver el cielo y le dijo, ¡hey, espántate de ver lo que está haciendo mi pueblo! Miren nada más las malas acciones que hacen mi pueblo. Mira los dos males que está haciendo mi pueblo. Me dejaron a mí que soy un manantial de agua viva, porque eso es lo que es Dios, hermano. Sí, amén. Me dejaron a mí que soy manantial. Amén. Y no creerán cielos que se cavaron y se hicieron unas cisternas. Aleluya. Pero esas cisternas están rotas, no retienen agua. Esa era la ayuda del faraón, hermano. Esa era la ayuda de Egipto. Esa es la ayuda cuando usted y yo confiamos en lo que tenemos. Amén. En que algo de aquí terrenalmente nos puede dar más ayuda que Dios.
Dios se espanta y no que se espante de que le dé miedo, sino que se asombra, hermano. Y dice Dios, 2 males grandes hizo, pues se cavaron un pozo, pero ese pozo está roto. ¿Cuánto van a acumular ahí agüita? Apenas se le echas tantito y se va. Y apenas se le vuelves a echar y se vuelve a ir. Porque no te has fijado que esa cisterna está rota. Te puedes cansar de seguirle echando y seguirle echando y seguirle echando, y se va a seguir yendo y se va a seguir yendo y se va a seguir yendo. Qué tremendo, hermano. Pregúntese, ¿en qué he puesto mi confianza? Amén. ¿En el manantial de agua viva o en la cisterna que se está yendo y se está yendo? Mire, apenas acumulamos y ya se volvió a ir. Eso es poner la confianza en aquello que no es Dios. Amén. Qué tremendo es esto. Pero son verdades, hermano. Amén. Son verdades. Dice, cisternas rotas que no retienen el agua. En estos días pudiéramos decir, hermano, que para nosotros, la iglesia de Jesucristo, fíjese bien, porque nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. ¿Qué es en lo que nos hemos enfocado? ¿En qué es en lo que ha fallado mucho pueblo de Dios? Quiero que vaya conmigo y busque 2 de Pedro, porque esto sí ya es para nosotros, la iglesia. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15. Amén. Cuando Dios dice, pones tu confianza en Egipto, te cavas una cisterna que está rota y que no retiene el agua. Mire lo que nos dice aquí Pedro, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio De la maldad. El camino de Dios, aquí nos lo está diciendo Pedro, es un camino recto. A veces es difícil andar por él, porque es un camino recto. Y como nosotros los seres humanos somos dados a querer Atajos. Tomar atajos para llegar más rápido. Ese es por acá, mira, dale y ándale. Ahí andamos todos perdidos. Como es recto el camino de Dios, hermano. Aquí la recomendación y lo que nos dice a nosotros la iglesia, no vayas a caer en esto. Igual que el pueblo de Israel, que dejó el camino recto y se extravió por otro camino que Dios no le marcó. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí hacía referencia a la doctrina, que se le llama doctrina ya en Apocalipsis, la doctrina de Balaam. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Dice aquí, amó los premios. Bueno, esto está bueno. Mira, si le profetizo así, me va a dar todos los regalos. Oye, esto está bueno. Y no le importó que el pueblo de Dios se fuera a perder. No le importó que el pueblo de Dios se fuera a desviar del camino correcto, sino que él pensó en él mismo, hermano. Por eso uno de los puntos dice, buscaron sus propios beneficios, pero no los beneficios de Dios. Amén. Porque Balaam vio en los premios que le iban a dar a él, en los beneficios que iba a recibir, y no le importó cometer malas acciones. Enseñó al pueblo de Dios a extraviarse, hermano, a perderse, a ir tras lo que no era correcto ante Dios, a ir y practicar aquello que era abominable ante Dios. Qué tremendo. En nuestros días, dice aquí, esto es dejar la sana doctrina por la doctrina de Balaam, que es el amor a los bienes, hermano. El amor a los bienes por los cuales en la mayoría de veces nos apartamos y nos alejamos de Dios. ¿Por qué se toman este tipo de decisiones, hermano? Después de ser personas que ya conocemos a Dios. Porque aquí estamos hablando del pueblo de Dios, hermano. No estamos hablando del pueblo de afuera, de aquellos que no conocen a Dios. Porque una vez que usted y yo venimos aquí y ya somos parte del pueblo de Dios como Israel, que ya era el pueblo rescatado por Dios, al pueblo que se le dio su propia tierra, sus propias leyes,
¿Por qué, hermanos, se caen en este tipo de errores, en este tipo de malas decisiones o de malas acciones, ya estando aquí dentro? ¿Por qué caemos en eso? ¿No se ha preguntado usted? Pues miren, presten atención a este comentario, porque dice, esto sucede cuando no queremos que Dios gobierne nuestras vidas. De ahí que buscamos ayuda en otras partes para no tener que rendirle cuentas a Dios, no obedecerle y no andar en sus mandamientos. Como decimos nosotros, así no le debo nada. Y como no le debo nada, pues no tengo que obedecerle, no tengo que andar en sus leyes, no quiero que Dios me gobierne. Fíjense que cuando hacemos esas malas acciones, eso es lo que estamos haciendo. Eso era lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. Por eso Dios dijo, ¡ay! De este pueblo. Porque estaban diciendo, con esas malas actitudes o con esas malas acciones, no queremos que nos gobiernes. No queremos tu gobierno sobre nosotros, sino que vamos a hacer lo que a nosotros nos parece correcto. Qué tremendo. Mire, búsqueme usted Deuteronomio 28, verso 19, verso 20. Yo le voy a leer Jueces, capítulo 10, verso 20 al verso 14. ¡Qué barbaridad! Lo tenemos, hermano. Deuteronomio 28, verso 19 al verso 20. Amén. Dele lectura fuerte y claro. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la bendición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¿Qué le parece, hermano? Todo aquel que decide decir que Dios no me gobierne, no quiero que Dios me gobierne, prefiero buscar la ayuda por otras partes para que Dios no me gobierne, para que Dios no tenga derechos sobre mí. Dice Dios, muy bien, pero para todos aquellos que no están bajo mi gobierno y que deciden apartarse de mis leyes, apartarse de mis mandamientos e ir en un camino torcido e incorrecto, donde se practica el pecado, donde ya no hay temor de Dios, muy bien, aquí está, hermano, lo que Dios le decía al pueblo. Maldito serás en tu entrar y en tu salir. Jehová te enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres la mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa, déjeme decírselo así, de tus malas acciones. Porque aquí dice de tus malas obras, es lo mismo, es lo que ya hizo. Por las cuales, dice Dios, me habrás dejado. Qué tremendo, hermano. Esto es para reflexionar. Sí, amén. Esto es para reflexionar y meditar y pensarle, hermano. Pensarle y decirle a Dios, Señor, ayúdame a tener una relación, una comunión contigo. Porque, hermano, este capítulo no todo es de regaño. Ahorita estamos en la exhortación, porque es lo que viene al principio, en la exhortación del pueblo. Pero más adelante Dios nos va a dar la oportunidad de rectificar, como siempre lo hace. Sí, amén. Dios dándonos la oportunidad de volver y hacer buenas acciones. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Usted tiene un Dios de misericordia, Sí, amén. un Dios de amor. Sonría un poco, no esté triste, ya casi siente que va escurriendo al infierno. Usted está aquí. Usted puede hoy clamar a la gracia, a la misericordia de Dios. Puede pedir el perdón en la sangre de Cristo y decirle que le enseñe a través del Espíritu Santo a hacer buenas acciones. Amén. Para que Dios esté siempre contento y siempre, hermano, tengamos la bendición de Dios sobre nosotros. No de mentira, sino en realidad. ¿Me entiende? Así es que esté contento, es la iglesia de Cristo. Usted puede clamar a la sangre de Jesús y eso sí, hermano, muy importante, pedir perdón siempre. Siempre estar a cuentas con nuestro Señor, siempre. Por eso dice aquí Dios les dice, fíjese bien, esto bien importante que le voy a leer aquí en Jueces, capítulo 10, verso 20 y verso 14. Esto es para todos aquellos que se alejan, desobedecen, buscan ayuda por otras partes y no deciden venir a Dios, no deciden venir a Cristo,
sino que quieren seguir su vida tal y cual les place. Esto es lo que Dios les dice. Miren lo que nos dice aquí Jueces, capítulo 10. Le voy a leer del verso 20, perdón, yo anoté esto, porque anoté versículo 20 al verso 14, pero le voy a leer del verso 10 al verso 14. Y aquí nos dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Anda y clama a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios estaba molesto con el pueblo. Y Dios les estaba recordando de cuántas veces los había rescatado de Egipto, de cuántas veces dice: yo les he rescatado de los de Amalec, de los de Sidón, les he rescatado de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos. ¿Cuántas veces no te he rescatado? ¿Cuántas veces no te he librado? ¿No has clamado a mí muchas veces y yo te he librado con mi poder? Esas son las palabras de Dios aquí. Porque aquí dice: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos y de los filisteos? ¿No has clamado a mí y no os he librado de sus manos? Dice Dios. ¿Cuántas veces te he librado? Dios le decía al pueblo. ¿Cuántas veces has venido a mí porque vienes angustiado, porque vienes emproblemado? Y yo te he sacado adelante. Pero me has vuelto a dejar. Y esa era la molestia de Dios en esta ocasión. Y les dijo: ve allá a tus dioses, por aquello por lo que me has abandonado, ve y dile que te ayuden. Yo ya no te voy a librar, le dijo al pueblo. Ve y clama a esos ídolos y que ellos te salven en el día de tu angustia. Qué tremendo, hermano. Como que Dios nos estaba retando. Ese es nuestro Dios, hermano. Los estaba retando al pueblo y les estaba diciendo: ándale, ahora que lo salve esa piedra en la que ha puesto su confianza. Qué bueno, porque si usted lee esos versos o esos capítulos allá de Jueces, usted se va a dar cuenta, hermano, que dice ahí la Biblia: y Dios en su misericordia los volvía a librar porque les levantaba un juez más. Otro juez más. Y veía que los enemigos los tenían y decían: un juez más, para que se levante y libre a mi pueblo. Qué tremendo, hermano, porque nuestro Dios es bueno, es misericordioso cuando usted y yo enmendamos nuestras malas acciones. Amén. El propósito de Dios, dice, al tener un pueblo, ha sido siempre para que ese pueblo sea para alabanza de su gloria. Qué triste se encontraba aquí el corazón de Dios, hermano, por aquel pueblo amado. Le voy a leer estas dos últimas citas y aquí nos vamos a quedar. Dice aquí, fíjese bien, Isaías capítulo 43, verso 21 y 22. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Dios, hermano? Cuando yo te rescaté, era para que los demás me conocieran a través de tu vida. Cuando yo te di la oportunidad de venir a ser parte de mi iglesia, cuando yo te di la oportunidad de ser parte de mis hijos, mi propósito era que a través de tu testimonio, a través de tu vida, la gente me conociera a mí. La gente viera quién soy yo. ¿Quién es ese Dios grande al que tú tienes? Por eso dice, lo salvé para mi alabanza, para que la gente alabara y dijera: wow, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, porque mira nada más qué cambio en la vida, qué acciones las que hace esa persona hoy, estar alabando en realidad a Dios, al que hace en nosotros las cosas. Y
le voy a leer esta última cita, hermano, está ahí en Jeremías capítulo 17, verso 13 y verso 14, porque aquí dice, qué triste se encontraba el corazón de Dios por su pueblo amado. Aquí dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y ahí vamos a concluir el versículo 1, donde estamos viendo por qué Dios estaba diciendo, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y me dejan a mí, que soy un manantial de aguas vivas. Jeremías termina diciendo, sáname, oh Jehová, sálvame, sáname y seré sano. Esa debería de ser nuestra oración hoy, hermano. Y esa debería de estar siendo la oración de la iglesia ante la situación que se está viviendo en el mundo entero. Deberíamos de estar todos clamando a una y diciéndole al Señor, Señor, sánanos y seremos sanos. Sálvanos y seremos sanos por tu poder y no por la ayuda de nadie aquí sobre la tierra. Sino que el pueblo de Dios voltee hoy y deje de estar buscando la ayuda en Egipto y voltee a ver a Dios y a pedir el socorro y la ayuda que únicamente, mi hermano, vamos a encontrar en nuestro Dios Todopoderoso. Ojalá que hayamos entendido esta primera parte aquí de este capítulo. En la otra vamos a concluir, hermano, no se preocupe, vamos a concluir porque ahí ya está. Solo que ese versículo trae mucho contenido, hermano. Tenemos que entender por qué estamos en esta situación. Sí, amén. Y por qué el pueblo de Dios pasaba esas situaciones. ¿Para qué, hermano? Para corregir las malas acciones. Así es que yo le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, pero que esta oración que hacemos aquí, hermano, no termine aquí. Amén. Continúela en su hogar. Allá usted doble rodilla, clame a Dios, pida su dirección, pida su ayuda, pida su misericordia. Ahí en el hogar, antes de descansar, antes de dormir, ahí platique un rato con Dios. Amén. Que lo que vamos a empezar ahorita aquí termine en una hermosa oración, tal vez allá en nuestros hogares. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora, bendito Dios, y te damos gracias, Señor amado, por esta tu palabra, oh Dios. Qué difícil, oh Dios, fue ver esta situación en tu pueblo, en este capítulo, Dios. Algo que conmueve nuestro corazón en esta noche. Algo que nos hace recapacitar, que nos ha puesto a meditar, mi Dios, cómo estamos viviendo para ti. Padre, perdónanos. Perdona toda mala acción en tu iglesia. Perdónanos toda mala acción en tu pueblo. Perdónanos y límpianos. Y lávanos con tu sangre preciosa. Porque un día vinimos aquí, Señor, y hicimos un pacto contigo. Ese día nos comprometimos a servirte. Ese día nos comprometimos a dedicarte nuestra vida para ti. Pero hemos fallado, Dios. Porque constantemente cometemos malas acciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a reflexionar en esta noche, a recapacitar y clamar a ti, Señor, porque la ayuda no está en ningún gobierno, no está en ninguna vacuna, no está en ningún lugar. La ayuda está en los cielos, allá donde tú estás sentado. Allá viene nuestro socorro y allá viene el poder que necesita tu iglesia para hacerle frente a esta situación que estamos pasando, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, trae un despertar a toda tu iglesia. Bendecimos a esta hermosa congregación que se dio cita hoy aquí, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que tal vez nos estuvieron viendo por las redes sociales. Bendecimos sus vidas, oh Dios amado, y que esta palabra llegue con el poder de tu Espíritu Santo a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza.